Gracias, arquitecto. Eh, ¿Qué me puedes comentar tú del panorama que se está viviendo en Hidalgo? Pues después de todas estas políticas que se ha visto a nivel federal, donde se ha hablado de cambios en las situaciones hacendarias, de algunas situaciones en lo que respecta a la economía nacional. ¿Cómo está afectando a los empresarios de Hidalgo todo esto? Mira, no solamente al empresariado de Hidalgo siento que le está eh, perjudicando, y ahora permíteme utilizar la palabra perjudicando. Toda vez que traíamos en mis más de 25 años de empresario, eh, hoy por hoy, y la actitud que dan que el empresariado es el enemigo del país, es junto con los políticos corruptos las personas que han hecho daño al país los últimos 25 años. Creo que estamos mal calificados en ese sentido, porque quieras o no, o avanzado o no, el país en estos 108 años o 110 años de independencia, pues ha sido gracias al capital de riesgo que ha mandado el empresario, ¿no? El crecimiento en la industrialización de los años 50 fue gracias a que se le dieron reglas y condiciones claras al empresario, de donde si inviertes ganas, y si inviertes ganas, el país crece. Si bien hoy dicen que es una cuarta transformación y que las cosas ya no van a ser como eran antes, estamos de acuerdo. Igual a lo mejor también gran parte del empresariado votó precisamente por ese cambio. Y nunca pensamos o nunca condicionamos que el cambio era a que íbamos a ver los beneficiados en ese sentido. Siempre hemos jugado a las reglas que nos han puesto, y vemos si conviene o no conviene seguir apostando el capital personal, el capital familiar y la estabilidad económica de uno como empresario y la familia. Hoy, un día te dicen que las cosas van a ser de una forma y al siguiente día te la cambian, o al siguiente día cancelan proyectos en donde se veía la visión de crecimiento de México como país, y pues quién no quiere subirse al tren del crecimiento. Entonces muchos empresarios invirtieron o tenían visto hacer varias cosas dentro de ese tren de crecimiento o desarrollo que iba a tener México como país. Y si se cancelan o cambian las normas de las reglas del juego, pues uno se retrae y en esperar de que las condiciones se presenten de mejor manera, y no es porque no, dentro de ese arriesgue o de ese capital que invierte o de ese patrimonio familiar que invierte el empresario, pues si bien es para acrecentarlo, pues también ver ese beneficio de tener esas fuentes, crear esas fuentes de trabajo. Pero cuando te dicen inviértele y no sabemos si vas a perder o ganar, y la expectativa es que los impuestos que pagues se van a ir a obras de beneficio, al gasto social, y no al gasto de infraestructura y no apoyo al crecimiento, pues hace que se retraiga la inversión. Y hoy por hoy tenemos ya un año con crecimiento negativo, el primer año en mucho tiempo, en muchos años, ni siquiera anterior a, ni siquiera casi, y no creo que se haya llevado esas estadísticas en la época de la posrevolución, se haya dado tan incertidumbre en los crecimientos económicos. Y eso es todo lo que necesita. Hay dos condiciones que pone el empresariado para poder aportar y ir de la mano con el gobierno federal: es certidumbre económica y seguridad pública. Y hoy por hoy también, en este último año, en el inicio de este año, la violencia que hay en el país
muchas de ellas ni siquiera de crimen organizado, sino la denuncia de los propios vecinos que ya están tomando la justicia en propias manos, o que grupos delincuenciales dicen quién los va a cuidar o quién no los cuida. Y lo digo porque se me viene a la mente, ayer o antier en un poblado de Veracruz, pues querían correr a la Guardia Nacional de su poblado, y cuando empiezan a investigar dicen, es que la familia fulana de tal o el grupo fulano de tal fue quien los convocó para hacer. ¿Y a qué se dedica ese grupo? Pues son delincuentes, son narcotraficantes o son guachicoleros. Entonces, o en Michoacán, que la misma población dice, pues prefiero que me cuide el delincuente que me cuide la Guardia Nacional, ¿no? O sea, ¿a qué extremo, a qué polarización ha llegado el discurso o las acciones de que detienen a un asesino, un narcotraficante, y 2 horas después queda libre? Así es. Y al narcotraficante, que eso es chistoso, que cuando lo ponen tanto en redes sociales como en la televisión o en los medios, le tapan la cara. Y al que denunció, lo ponen con nombre, dirección, y teléfono, con todos los datos, ¿no? y con todos los... Todos bien identificados. Bien identificables, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que está pasando. Es un año difícil, complejo para la vida civil de México como país. Si este cambio, y espero que termine pronto este acomodo del México bravo que comentaban en la época posrevolucionaria, se asienta, los periodistas y los escritores, se asienta, no nos haga caer en un pozo en donde no podamos salir prontamente. Así es. Ahora, durante estos 14 meses y días que lleva el gobierno federal, se ha visto pues la afectación, se ha reducido la actividad de los sectores empresariales en diferente forma. La industria de la transformación, la industria agropecuaria, agroalimentaria, o sea, refiriéndonos a las empresas grandes, y que se han visto afectadas, por lo que he escuchado, pues debido a las políticas que ha implementado el gobierno federal. Pero los empresarios pequeños y medianos son los que están pues resintiendo esa afectación, pues gracias a la inseguridad que se vive. Lo he comentado siempre, tanto en el país como en el estado, el empresario es micro, pequeño y mediano. Sí hay grandes empresarios en el país, sí hay grandes empresarios. Anoche por lo menos 100 cenaron tamales y atole con el presidente de la República, y tengo entendido que prácticamente los 100 aportaron 20 millones de pesos para comprar su cachito cada uno, para comprar su cachito de la rifa del avión presidencial. Algún tema que ha estado en la agenda nacional que no tiene por qué estar, debería estar cómo a través de inteligencia podamos combatir la inseguridad, o cómo a través de proyectos sustentables podamos darle ese impulso o ese crecimiento o esa reactivación a la economía que necesita el país. Pero son temas que unos dicen que está bien, otros dicen que está mal. En la medida que el gobierno, y en ese sentido, las grandes empresas comercializan de tal forma de que con crisis o sin crisis terminan vendiendo. Menor o mayor medida, pero al final de cuentas terminan vendiendo. El micro, y le dan, y es el 10% del sector empresarial, pero a lo mejor dueños del 80 o 70% del dinero. Porque hoy por hoy y en cualquier, si bien estamos hablando que es una contratransformación y le está dando vuelta al neoliberalismo, seguimos viviendo en una economía de capitalismo 100%. O sea, aquí es el que trabaja,
con la intención de que él trabaja, esfuerza y hace, crece y sale de la pobreza. Y estamos peleando, o están, el discurso es, tú no te preocupes, si tú eres pobre, yo te mantengo. No es necesario que consigas un trabajo especializado, yo de todos modos te pago para que vayas aprendiendo el oficio de carpintero, albañil, eléctrico, plomero, en ese sentido. Pero a ti, empresario, pues te voy a castigar primero. Sé que al micro, pequeño y mediano empresa, el principal demandante del sector de la micro, pequeña y mediana empresa, le hace, como se lea la actividad económica, es el gobierno, municipal, estatal o federal. Pongo el ejemplo de mío como empresario. Tenemos una mediana empresa constructora que básicamente vivíamos o tratamos de sobrevivir de los contratos gubernamentales, en donde hacíamos una clínica, un hospital, una escuela, un aula, un pequeño camino de acceso a comunidades, y hoy por hoy ya no. Hoy por hoy el aula la va a hacer la Asociación de Padres de Familia con los padres de familia. La clínica, pues no tardan en decir que lo van a hacer los ingenieros militares. Los caminos de acceso, pues los están haciendo los propios vecinos. Y sin fianzas, sin pagos de cuotas del seguro social, sino así, sin tener una devolución a vía impuestos, que el gobierno tenga más recursos para contratar. Entonces, o el pequeño restaurantero que cuando se dan las actividades económicas en las presidencias, en el estado, en el municipio, pues los mismos burócratas o los mismos empleados federales, estatales y municipales consumen en los restaurantes o las loncherías que están cerca de las unidades administrativas de estas órdenes de gobierno. Entonces, es muy complicado este nuevo tema. Sí está ahorrando posiblemente el gobierno, sí, pero al final de cuentas va a estar gastando más, porque gasta el dinero sin tener un regreso vía pago de impuestos. Estamos cerrando cortinas ya, papelerías, tiendas de abarrotes, constructoras y ese tipo de empresarios. O sea que estamos entrando a un paternalismo diferente al que se vivía antes. 100%. Pero sigue siendo paternalismo. Sigue siendo paternalismo en donde nosotros contratábamos, y pongo un albañil, donde le daban seguro social y tenían seguridad social el resto de su familia. Hoy a ese albañil le pagan la construcción del aeropuerto, pero ese albañil no le están dando seguro social. Y ni se han atrevido a preguntarle al director del Seguro Social si los 10,000 o 15,000 trabajadores que están dentro de las instalaciones construyendo edificios, ¿quién les está dando la seguridad social? La Secretaría de la Defensa, a través de o el Seguro Social, y supongamos que si es un accidente les tiene que dar la pensión, pero la pensión, el gasto para la pensión, el SAR, el Infonavit, las guarderías, todo esto, no se lo están dando. Tan no se lo están dando que no se ve registrado en la creación de empleos formales dentro de las estadísticas del Seguro Social. O sea que también se está creando una red de empleo informal. Lo hace formal porque dice que lo está contratando ellos. Jóvenes construyendo el futuro. Ningún joven tiene acceso a la seguridad social y hubo un caso en algún estado que no recuerdo ahorita
que no había quien le pagara la hospitalización a un joven que tuvo un accidente dentro de, cuando estaba trabajando en una beca, con una beca de esto, y que al final de cuentas, cuando revisaron esto, por qué había sido el accidente, había sido por la inexperiencia de este joven en utilizar la maquinaria que estaba utilizando. Y no le pueden fincar responsabilidad de riesgo de trabajo al patrón, pues porque no lo había contratado él. Lo había contratado el Jóvenes Construyendo el Futuro, y Jóvenes Construyendo el Futuro no podía darle una incapacidad permanente a este joven. Porque no está catalogado como patrón. Porque no está catalogado como patrón. Entonces, los ingresos que debe estar recibiendo el Seguro Social, y te lo digo, nosotros, el área de la construcción, quien más paga en riesgos de trabajo, tiene dado de alta a 50 trabajadores. 1 o 2 son los que utilizan los servicios de seguridad social. Y mal atendidos, porque como son albañiles, los tratan mal. Y muchas veces ni el servicio les quieren dar, porque ¿cómo es posible que vaya un albañil a solicitar un servicio de salud? Y todo el recurso y toda la cuota obrera patronal de los otros 48 la gastamos en la planta burocrática del Seguro Social, y no tardan en decir que si bien son 1 o 2 millones este tipo de trabajadores que da a través de becas el gobierno federal, no está viendo la devolución impositiva. O sea que ha sido un error del presidente de la República destinar la mayor parte del presupuesto a gasto social. Y no a una inversión. Eso por eso la economía está mayormente detenida. Y en alguna ocasión dijo, pues es que los que tienen que generar infraestructura, los que tienen que generar empleo, pues son los empresarios. Pongo un ejemplo: recién regresa en enero, regresa la gente, y normalmente en el ramo de la construcción lo que menos se pagan son 1.500 pesos semanales. Ahora llega la gente y dice, a nosotros el presidente López Obrador dijo que los chalanes iban a ganar 2,000 pesos semanales. ¿De dónde? Si no da el trabajo. Y el único donde puede decir que sube o baja el precio es el presidente, es en el gobierno federal. A los trabajadores que trabajan para el gobierno federal. Pero no puede estipular que los salarios que ponemos en la iniciativa privada tengan que estar contemplados por el... Respetamos el otorgamiento del salario mínimo, pero tampoco tiene que decir cuánto deben de ganar nuestros trabajadores, toda vez que nosotros tratamos de buscar en base a la productividad el salario que se les paga. O sea que aquí también los trabajadores están padeciendo el hecho de que, por un lado, al trabajar para el gobierno, pero no están contemplados como digamos, empleados de confianza, pero tampoco como sindicalizados o trabajadores de base. No. Yo hablo de que el discurso del funcionario público, en este caso presidente, es de que gracias a él van a cobrar más y gracias a él van a salir de ricos, van a salir de pobres. Y llegan y cuando llegan a pedir un incremento de sueldo que dijo el presidente que iban a tener, no arriba de los 120 pesos que es el mínimo. Te estoy hablando de que se ofrecen 150 pesos diarios, el que menos ofrece. Pero aún así llegan diciendo que el presidente les dijo que iban a ganar más. Y cuando decimos, si ganas más pero tenemos que producir más, dicen, no, me quieres explotar. Me quieres explotar y no trabajo más y tú eres el malo. Están impulsando la improductividad. Aquí, porque también el gobierno dice, el empresario, no incrementes tus precios. Con todo esto... Aparte, me pagas los impuestos puntualmente. Entonces, con todo esto, ¿para cuándo podríamos estar viendo pues un repunte en el crecimiento económico del país? Desgraciadamente lo vamos a ver hasta que le caiga el 20 al presidente.
¿Y si no le cae? No sabemos a dónde va a llegar. Porque levantamos la voz y no sé de qué forma presionan después, que poco a poco vamos entrando al carril en ese sentido, ¿no? No podría decir que haya muchos métodos de ocasión, algo que causó mucha gracia, que un empresario o una familia de empresarios que había hecho un mal negocio con el gobierno federal, regresó 2,000 millones de pesos de la noche a la mañana. Y que con eso fundieron la rifa del avión presidencial. No quiero pensar que los 6 millones de boletos que habían ofrecido en venta los compraron ayer los más de 100 empresarios que asistieron a la cena convocada por el presidente de la República, y que empecemos en una época de chantajes o que caigan auditorías a determinadas empresas o a determinados empresarios que están alzando la voz y diciendo que esto no puede pasar. No sé. Bueno, pues finalmente, ¿cuál sería tu conclusión? Entonces mi conclusión es, si bien esta época de transición y de cambio de régimen de gobierno se tiene que dar porque no fue lo que pidió el país en las urnas en el 2018, pues vayamos y caminemos hacia ella, pero con reglas claras, con un panorama y con una vista de crecimiento a futuro, y no que dependiendo de cómo amanecí hoy o de cómo haya despertado, cambien las reglas día con día. ¿Estamos de acuerdo que había corrupción? Sí. ¿Estamos de acuerdo que hay inseguridad? Sí. Vamos a combatir esa inseguridad todos, porque incluso en la sociedad, el sector privado dice, vamos a apoyarte, presidente, porque si no queremos jalar contigo la carreta, pues nunca. Pero no nos digas que vamos en línea recta y quieres voltear a la derecha o quieres voltear a la izquierda sin avisarnos. Si vamos a ir todos, vamos todos, pero con rumbo definido. Reglas claras. Pues te agradezco mucho, arquitecto. Aquí estamos al lado.